Ayúdame, por favor. Estoy muy necesitado. Tengo una idea. En un momento regreso, no te vayas a mover de aquí, ¿bueno? ¿Qué estás haciendo? Yo voy a ser tu primer cliente. Gracias. Me hace falta un brazo, pero tengo muchas ganas de salir adelante. Sí, buenas. Buenas tardes, la señora Laura González. Sí, soy yo. Vengo de parte del banco y traigo una orden de desalojo para usted. ¿Del banco? Sí, señora. No, pero ¿cómo así? Sí, señora, su ¿Cómo casa que hace... desalojo? No, es que su casa hace tiempo fue hipotecada con todos los bienes que hay dentro de ella y no hemos recibido reporte de pago No, en señor. todo este tiempo. Vea, yo soy consciente que tengo unas obligaciones pendientes, pero no, tiene que haber otra alternativa. ¿Cómo me va a sacar? No, lo siento mucho, pero ya le hemos dado muchas oportunidades y usted no se ha puesto al día en los pagos, Señor, así que no. venimos a desalojarla en este mismo momento. Por favor, tenga piedad, tiene que haber otra solución. Yo no me puedo quedar sin mi casa, es No. lo único que tengo. ¿A dónde voy a ir? Por favor, necesito que desaloje o me veré obligado a sacarla a la fuerza. Vea, señor, no me haga esto. ¿Usted cree que a dónde voy a ir yo? Esto es lo único que yo tengo. Eso no es por lo que problema he mío. trabajado. Eso debió haber pensado antes de meterse en esa hipoteca. Por favor, proceda con el desalojo. No, por favor, no, no. ¿A dónde voy a ir? No, mis cosas, por favor, no. Señora, necesito que me desocupe, que ya el dueño de la casa llegó. Por favor, desocúpeme. ¿Eres tú? ¿Eres la mujer que me ayudó aquel día? Eres la mujer que se acercó y hizo por mí lo que nadie había hecho. Esas botellas de agua que me diste y lo que escribiste en ese viejo cartón cambiaron mi vida para siempre. Ansiaba con tantas ganas volver a verte porque me cambiaste la vida por completo. ¿Sabes qué? Toma los papeles de tu casa. Te pertenecen a ti. Lo que hiciste por mí vale más que 1000 casas. Tú te mereces esto y mucho más. Eres un ángel que Dios puso en mi camino. Gracias, gracias por tu existencia. Gracias por esa inmensa nobleza. Gracias. Esas botellas de agua que me regalaste aquel día, la gente empezó a comprar y a comprar. Me fue tan bien que monté una pequeña empresa de agua Me y alegra tanto. es gracias a ti que estoy aquí.
Así que te lo agradeceré el resto de la vida. Gracias.